Universidad de Chile, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y ha publicado 17 libros de poesía desde el año 1982 hasta ahora. Entre ellos, por ejemplo, está Ínsulas extrañas, Soliloquio de fuego, Lázaro siempre llora, Noble azar, Ejercicio de decir, Verbo, Vicio de belleza, Visión de oráculo, Romper los ojos, El arte de la guerra, Escenas del derrumbe de Occidente, Requiem, Ontología personal, Memoria muerta, Demonio de la nada y Los cantos de sí. Y ahora es como que se llama Ejercicio de escribir. Así que estamos con ustedes a terminar. Abrazo. Bueno, no por palabras de buena crianza y de educación como tienen que ser, por supuesto, y como deben darse y decirse en estos momentos. Primero que nada, quiero agradecer a este espacio, al espacio Ciano, que nos acoge, que hace nuestra casa hoy día, una casa hermosa, una casa llena de arte, una casa llena de propuestas y que ha tenido la generosidad de darnos su sala para que de alguna forma podamos celebrar y ojalá unir más nuestra disciplina de las letras con la disciplina de la plástica, que últimamente parecieron a veces un poquito discursos aparte o lejanos, y que tantos poetas han tratado de traspasar esa frontera desde las vanguardias históricas hasta la posvanguardia y tantos otros ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Carlos Cosiña, un gran poeta que precisamente ha trabajado en estos dos ámbitos y de alguna forma ha logrado una síntesis y una propuesta que trasciende totalmente lo que podemos llamar lo propiamente literario, lo propiamente plástico, haciendo algo nuevo, pero al mismo tiempo genuinamente literario y genuinamente. En segundo lugar, tengo que agradecer, por supuesto, a Samuel Sarmiento y a editorial Hugo Antrópico, que de alguna forma también ha acogido mis poemas, ha acogido mis textos y que ha tenido la generosidad también de hacerlo muy abiertamente, con todas las facilidades del caso. No me refiero a facilidades de pago, no, a facilidades en cuanto a no poner ningún obstáculo para que esto se produjese. Al revés, y esto es algo inédito, no sé si debo decirlo o no, pero es raro que una editorial apueste por uno y no al revés, no que le cobre a uno por publicar en este país. En este país, y lo digo con todo respeto a Gonzalo, porque también sé que no vive de lo que escribe, pero ni los narradores viven de lo que escribe, salvo que sea, no sé, un premio Nobel, o sea, Isabel Allende, o sea, una figura realmente fuera de la estratosfera prácticamente del área normal. Por lo mismo, entonces, yo agradezco esa generosidad de Samuel, la generosidad de la editorial, la generosidad también de Pablo Ramírez, que ha ayudado a hacer este evento, que ha ayudado a Samuel también a organizar todo esto, y que hoy en día, nosotros, como decía Samuel hace un rato atrás, su mano derecha de alguna forma está intentando hacer de este cubo anatrópico algo que sea mucho más conocido, que sea mucho más difundido. Y bueno, ya les comento, el cubo está en este momento postulando incluso al premio Casor, está tratando, digamos, de aparecer en un escenario que yo diría es bastante chico y con muchos números, ¿no es cierto?, por un circo chico y con muchos trapecistas, por decirlo así, ¿no? Y los trapecistas se van confundiendo, se caen a la red, exacto, se pegan codazos, ¿verdad? Llega el trapecista Tony, lo echa todo el red, después el trapecista serio, que de alguna forma hace el número de fondo, así, caminando sin red, ¿no?, por la cuerda floja. Por lo tanto, este circo pobre pero bonito se llena de muchas voces,
a veces voces que se quieren comer otras cosas, pero yo creo que podemos convivir todos. Y esta forma de hacer poesía, o de mostrar poesía, o de entregar poesía, es, yo diría, no solo original, sino también es una manera de acercar la poesía. Y aquí hay que constatar algo que también conversábamos con un viejo amigo, Miguel Ángel Miranda, y con otros, que efectivamente, ¿no? la poesía cada día se aleja más, tal vez, de las salas de clase. Los profesores le tienen miedo a la poesía, prefieren, léanse un cuento cortazo, ¿no? O léanse, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que está muy bien, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero le tienen miedo a agarrar un texto poético y empezar a leerlo con los alumnos y tratar de desentrañar lo que hay allí, ¿no? Y no aplicarles un modelo, el famoso modelito de parlante lírico, de esto, de lo otro, digo parlante, forma blanca, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, este juego me llamó la atención por lo siguiente, por la libertad. Creo que es uno de los elementos centrales de la propuesta de Samuel, el hecho de que uno tiene la libertad de que te reacerque el texto. O sea, no me gustaron los versos de Andrés, yo voy a rehacer el poema como me hubiera gustado hacerlo a mí. Eso, un libro que está publicado, es algo que uno ya realmente practica, un ejercicio tremendamente duro, difícil y fatigoso, ¿no? Es muy difícil de hacer. En cambio, el cubo, jugando con las imágenes, jugando con las frases, jugando con las palabras, jugando con las metáforas, logra que uno pueda hacer el poema más o menos, porque evidentemente hay una limitación que son las palabras que ha puesto el poeta, ¿no? Es la única limitación tal vez que tiene el cubo, ¿no? Logra construir su propio poema. Y aquí entra otro factor que yo creo que es fundamental, ¿no? El juego, la idea de lo lúdico, la idea de no quedarse en los seriotes de la poesía, sino entender que la poesía también, no solo como decía Rimbaud, es un doloroso desdoblamiento del yo, ¿verdad? Que es cierto, lo es, en muchas ocasiones lo es, pero también es un acto de placer. O sea, yo creo que cuando uno, no digo que diga estoy feliz porque escribo, porque bueno, uno dice estoy feliz porque escribo está liquidado, porque significa que ya no debe escribir más, porque ya no tiene nada más que buscar. Nunca uno está feliz con lo que escribe. Y esa desgracia, entre comillas, ¿no, verdad?, es lo que nos hace también hacer otros poemas, otros textos. Y cuando uno lee a otros poetas es cuando uno dice, no, yo quisiera ser mejor que él, o contestarle, o de alguna forma entablar un diálogo con este otro poeta para poder hacer una obra tan buena como la que hizo él. Por lo tanto, la idea del juego la rescato como algo fundamental en esto de cubo anatrópico, que permite que un niño tome esto, el único requisito que es el paquete, obviamente, ¿no? Y pueda construir, pueda empezar a construir la poesía, pueda tocar la poesía, pueda sentir una corporeidad, ¿no? Tal vez no debería abrir el cubo, pero no lo voy a abrir. Aquí el jefe puede poner la cara. Pero la idea, ¿no es cierto?, de poder establecer distintas. O sea, yo de repente ni me reconocía, decía, qué bueno, porque que no lo escribía así. Debería haberlo escrito de esta manera, ¿no? O sea, me salió mejor en el cubo que en el texto, ¿ya? Entonces, esto es lo fantástico, o sea, que hasta uno mismo se sorprende. El primer sorprendido es el autor, porque son sus propias palabras, son sus propios sentimientos, emociones, pensamientos, llámenlo como quieran, ¿no? ¿Verdad? Que uno quiere transmitir y que de alguna forma en el mejor sentido de la palabra, se distorsionan positivamente. Se distorsionan en la medida en que permiten que yo vuelva a ver la poesía o el poema que escribí de otra manera, para el poeta y para el lector, que yo sea capaz de construir. Entonces, imagínense ustedes si los niños en los colegios pudieran tener esto, a lo mejor podrían tener una cercanía mucho mayor con la poesía. Porque esto ya es
no es solamente, claro, hay todo un trasfondo intelectual, hay todo un trasfondo incluso pedagógico, un discurso que uno puede aplicar al cubo, pero lo más importante sería que tuvieran ese contacto incluso físico con las palabras, con el movimiento, con el tratar de construir, ¿no es cierto?, el tratar de ver incluso cómo podría leer el poema así, ¿verdad? Ya no como cubo, sino que como una figura totalmente abstracta, ¿no? O así, en fin, darle todos los sentidos que uno pueda. Entonces, creo que en ese sentido, Samuel y los chicos de la editorial están aportando algo realmente notable al panorama de la poesía chilena, que por supuesto muchas veces no da cuenta ni la prensa ni la academia, lo digo yo siendo parte de la academia, ¿verdad? No da cuenta de estas cosas, ¿verdad? Sigue en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es como, no, yo viví en España varios años y hubo un momento en el cual un crítico dijo, bueno, perdonen, pero en España hay algún otro poeta aparte de García Lorca y Antonio Machado. Es lo mismo que podríamos decir en Chile, ¿no? En los tiempos pretéritos hay algún otro poeta aparte de Neruda y Canuchal, porque es un premio Nobel, o de Huidobro y de Roca, que fueron los marginados, ¿verdad? O hoy día de Nicanor Parra y Gonzalo Rojas, siempre estos binomios, ¿no? Yo soy una cosa así. Bueno, no voy a leer mucho más tampoco, porque se trata de conversar y discutir, ver qué podemos hacer con este juego, porque pueden surgir muchas ideas, pueden surgir muchas propuestas también a través de esta proposición, porque esto es una proposición, ¿no? Esto tiende la mano hacia el lector, más que recogerlo. O sea, lo quiere de alguna manera tener cerca al lector, pero no lo quiere atrapar en la condición jerárquica, podríamos decir, de yo soy el autor, tú eres el lector. No, aquí el nivel de construcción es mutuo, lo único es que hay una sugerencia del lenguaje que puede ser alterado. Bueno, evidentemente ustedes comprenderán que yo no voy a empezar con el cubo a leer el poema, porque eso haga que ustedes en su casa, la llevan a la casa, digamos. Ojalá se entretengan y me quieran mandar. Pero sí les voy a leer 2 o 3 poemitas que fueron, digamos, lo que abrieron la posibilidad de meterlos en el cubo, porque tampoco es llegar y meter cualquier poema, porque puede ser un desastre, ¿no? Puede ser, ¿no?, algo que realmente al final no tenga sentido, no tenga ninguna. No, yo creo que también hay que ver y saber seleccionar qué textos pueden darse y qué textos pueden prestarse, ¿verdad? Porque si no también puede ser una ironía terrible, ¿no? Yo no sé si los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral se prestarían, no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé, a lo mejor terminaría siendo poesía picaresca, satírica, no sé, en vez de ser poesía del dolor, de la tristeza, de la pena, de la muerte. Entonces, también habría que ver, hay mucho que pensar, yo creo que es algo, una propuesta que si bien empezó, como tú dices, en el 96, se proyecta para mucho más adelante y que con el tiempo va a ir desarrollándose cada vez más. Una cosa más, el libro tiene una importante clave para el personal. El año 88, cuando yo llegué de España, donde viví 5 años casi, llegué con un libro en la mano que trabajé en el taller de la Fundación Neruda, el primer taller del año 88, que se llamaba Ejercicio del Decir. Y era, digamos, un concepto donde justamente prácticamente era el inverso de lo que estuvimos planteando acá. Es decir, yo decía y el lector oía, ¿no? En cambio ahora, para cerrar ese ciclo y abrir otro, dije, es la hora del ejercicio de escribir. Es decir, yo le doy la oportunidad de ejercitar la escritura al otro.
y no le infrinjo mi escritura. En ese sentido, creo que de alguna forma cumple, digamos, una cierta circularidad también en mi obra. Por eso que yo le doy un valor importante. Y antes de leer los poemas, y volviendo también a lo que al intermedio que tuvimos entre Samuel y yo, que fue Ricardo Sánchez, que tiene esta editorial Pelagatos, ¿no es cierto?, que realmente es otro acto de generosidad de los pocos que se dan en Chile, donde también, en primer lugar, no se cobra por leer el libro. Generalmente en otros países, ustedes saben que uno tiene que sacar la tarjeta de crédito para poder bajar el PDF o lo que sea, ¿no es cierto?, del internet y poder leer el libro. Acá no, digamos que esto entra de alguna forma a un computador sin ningún problema. Y en ese sentido también hay un acto de generosidad que yo quiero rescatar y un acto también de propuestas muy visibles y muy diferentes. Los autores que aparecen en el catálogo de Pelagatos son muy variados, muy distintos. A uno le puede gustar más uno, a otro le puede gustar más otro, pero tiene esa amplia posibilidad también de lectura que a veces, ¿no es cierto?, las librerías, las distribuidoras, las editoriales, etcétera, etcétera, muchas veces se rechazan. Hoy día mismo paseaba por una librería y es atroz cuando nos pregunta por poesía. No para, por supuesto, llenarse de alegría cuando uno encuentra un libro de uno, que eso ya es casi como hay que echar la campana al vuelo, sino darse cuenta de la pobreza en general que hay de la poesía. O son, ¿no es cierto?, las obras, los dos famosos tomos que ahora sacó la Academia de la Lengua, ¿verdad?, de Mucha Neruda y poca cosa más, ¿no? Si Chile sigue siendo y sigue teniendo esta marca como de fábrica y de procedencia y de cuño que Chile fue, que viene siendo cada vez menos Chile de poetas y más de comerciantes muchas veces. Bueno, vamos a algunos de los poemas. Que es una especie de búsqueda, ¿no es verdad?, del lector y llamada. Con dedos llenos abrir la tierra seca, hundirse en este mar de sal extraña. Marcadas esas cartas sonreían. Eran bastos, copas, peces. Al otro lado exactamente del mundo, encima, abajo, ¿dónde estaba aquel preciso centro de la tierra? Marcadas esas manos, tocando el filo extremo de la llaga, hundiéndose también las palabras, quietas ya, sin su llamada. Eran otros los espejos, las murallas, marcadas nuevamente por sus pies, condenados nosotros a lo errante. ¿Dónde estaba aquella calle? ¿Qué ciudad la repetía? Calladas esas cartas, calladas esas manos, de polo a polo largamente, música callada. Y dos poemas más y termino. Este es un homenaje a Edgar Allan Poe oculto así. Bueno, hay una cita de Rambo, pero también está famoso cuento del pozo del Imperio. El pozo ha de llenarse lentamente y el péndulo que rompe, cae, enciende. Alguien decía, no, me dijo, y sonaba como un templo derrumbado. Detenerse simplemente en la frontera. Amor, una vez más esa palabra que me hace vomitar muy dulcemente. Amor entre cortinas, puertas, mesas. La desgracia fue mi Dios, decía aquel. Y esto, que es un texto
que habla un poco de la poesía y de también lo ampuloso que somos los poetas, ¿no? Y los que escribimos en general, no solo los poetas. Esto va para todos, ¿no? Todo es habla que persigue palpitándose en lo dicho. Todas estas grandes bocas que pronuncian ciegas todas, estos largos circunloquios, estas anchas sinalefas, y nos marcan, nos señalan, nos acusan, nos inundan. El paisaje no ha cambiado y son otras las palabras. Gracias Samuel, gracias Ricardo, gracias Pablo, gracias a todos ustedes. Agradecemos a todos la asistencia. Hay un vino de honor para los que se quieran acercar. Y también tenemos el cubo en las nacionalidades, si lo quieren adquirir, ahí lo pueden hacer. Muy buenas noches, muchas gracias. Y será hasta el número 8. Chao, gracias.